Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, cuando los nazis se preparaban para ejecutar a los soldados estadounidenses simplemente porque eran judíos, el sargento en jefe Roddy Edmonds se opuso a esa maldad y arriesgó su propia vida para salvar a otros. Su hijo nos acompaña para contarnos la historia increíble de este héroe estadounidense. Creo que papá salvó a hombres judíos porque él creía que un hombre judío llamado Jesús lo salvó a él. Hizo lo correcto. No para su gloria personal, sino porque era lo correcto para Dios. Además, vamos a Polonia para ser testigos del renacimiento milagroso de una antigua comunidad judía contra todos los obstáculos desde las cenizas del Holocausto. Todo esto, esta semana y solo aquí, en El Vigilante. Bienvenidos a El Vigilante. Es el odio más antiguo y más irracional que hay, y va en ascenso otra vez, incluso aquí en los Estados Unidos. Desde el Medio Oriente hasta Europa, hasta Nueva York, el antisemitismo se esparce como un cáncer en todo el globo. Ahora Estados Unidos siempre ha sido un refugio para el pueblo judío. Pero hay perturbadoras señales de que las cosas podrían cambiar. En octubre del 2018, vimos el ataque antisemítico más mortal en la historia de los Estados Unidos cuando 11 judíos fueron asesinados en una sinagoga de Pittsburgh. A esto le siguió otra ola violenta de homicidios en una sinagoga cerca de San Diego unos meses después. Pero el epicentro de esta demencia antisemítica ha estado en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. En diciembre, en la ciudad de Jersey, a poca distancia de Manhattan, un par de tiradores deliberadamente atacaron un deli kosher judío, matando a un oficial de policía y a 3 civiles. A ese ataque le siguió una ola de ataques antisemíticos en las calles de Brooklyn, en los que los judíos repetidamente eran víctimas de violencia, amenazas e intimidación. Esto incluyó el ataque de un demente con un machete que entró a la casa de un rabino durante una fiesta de Hanukkah y lastimó de gravedad a 5 personas. Amigos, esto está pasando ahora regularmente en Estados Unidos. Creo en verdad que una de las principales razones de por qué los Estados Unidos han sido bendecidos por el Altísimo más que cualquier otra nación en la historia es porque hemos bendecido a Israel y al pueblo judío. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido en asegurarse de que eso nunca cambie. Somos 8 millones de seguidores de Jesús que apoyamos audazmente al pueblo de Israel en un tiempo como este. Como cristianos, tenemos el mandamiento bíblico de apoyar a Israel y al pueblo judío. El pastor Chris Edmonds sabe muy bien esto. Su padre, el sargento en jefe Roddy Edmonds, arriesgó su vida al enfrentar a los nazis para salvar a soldados judíos. Es una increíble historia de valor y sacrificio que Chris nos cuenta en un nuevo libro poderoso sobre su padre llamado No Surrender. Vean esto.
padre, Roddy Edmonds, nació en Knoxville, Tennessee, en 1919. Y creció siendo un niño normal, pero él no tuvo muchas cosas mientras crecía. Saben, él era un niño de la depresión y a la edad de 10 años se presentó la depresión, pero él decía que tuvo las cosas correctas. Y creo que eso lo animó a unirse al ejército y a servir a su país. A los 2 años de haberse enlistado, se volvió sargento en jefe. Por octubre del 44, cuando estaban preparados y listos para ir al teatro europeo, salieron de los puertos de Nueva York y se dirigieron allá. Tocaron tierra en Escocia, atravesaron Inglaterra y avanzaron hacia Francia. Hacía frío, llovía. Eran las peores condiciones climáticas que puedan imaginar. Y terminaron en diciembre del 44 en las líneas de frente, reemplazando a la Segunda División. Llegaron y se establecieron el 10 de diciembre y luego 6 días después la guerra llegó a ellos. Los alemanes, guiados por el gran plan de Hitler de tomar Antwerp, derrotaron a las fuerzas aliadas, los estadounidenses, porque ellos estaban esparcidos en todo el dorsal Schneefeld. Los alemanes llegaron con sus divisiones Panzer y cientos de miles de soldados. Papá básicamente dijo en su diario, los rifles no sirven contra los 88s. Tanques disparando. Resistieron todo lo que pudieron y luego capturaron a papá junto con otros hombres con los que estaba cuando una mina explotó su primer jeep y estuvieron rodeados por alemanes. Los llevaron de ahí marchando a Beilhof. Esa noche estaban en el patio de una iglesia, rodeados por metralletas y perros. Y era un clima helado, había nieve en el suelo que les cubría las rodillas y tuvieron que dormir en pirámides, unos encima de los otros para evitar morir congelados. Luego marcharon por muchos días más sin comida ni agua y dijo que si no marchaban, no sobrevivían. Los hicieron marchar hasta Gerstein y los pusieron en los mismos tipos de trenes donde habían puesto a los judíos para llevarlos a los campos de concentración. Y los internaron más en Alemania, aún sin comida ni agua. Los metían juntos como a sardinas. Tal vez había de 80 a 90 hombres en un vagón, solo que habían parados. Estuvieron en esos trenes al menos 3 o 4 días. Al adentrarse más a Alemania, a su primer campo, fue miserable, fue horrible. Y terminaron en Bad Orb. Y en Bad Orb, que se convirtió en el peor campo alemán, en el sistema alemán, finalmente enviaron a varios cientos de hombres a un campo de concentración. Enviaban a los judíos a un campo de concentración llamado Berga. Y la mayoría de esos hombres no sobrevivieron. Eran soldados estadounidenses judíos. Era el primer campo donde se segregaron a los soldados estadounidenses judíos de los no judíos. Papá vio que eso pasó, vio a Lester, su amigo, y a otros hombres judíos que eran sus amigos y los enviaron a lo que Lester llamó una prisión dentro de la prisión. Él dijo, nos llevaron a barracas detrás de un alambre de púas, eso estaba detrás de la prisión con alambre de púas en la que estaban y recibieron órdenes de que solo los judíos rompieran filas en el llamado de la lista del otro día. Lester dijo, tu padre de inmediato le dijo a todos los hombres en su barraca, no haremos eso. Mañana todos rompemos filas, avísenle a las demás barracas. Vamos a romper filas como siempre hacemos. Pero la advertencia de esa orden era que si alguien desobedecía las órdenes, le dispararían. Y eso aplicaba para los soldados judíos como para los no judíos. A la mañana siguiente, el comandante no se presentó por los hombres judíos, sino el mayor. El mayor era de un alto comando, se llamaba Sigmund. Él marchó ahí, él no podía creer lo que veía. Estaba parado frente a todos esos estadounidenses, casi 1,300 soldados estadounidenses en estricta formación. Y se enojó. Se apresuró hacia mi padre y se paró frente a él y dijo, no todos son judíos. Y mi padre tranquilamente lo vio y dijo, todos somos judíos. Bueno, se puso rojo de ira.
No podía creer que ese pequeño sargento, ese estadounidense, nadie se le había enfrentado. Sacó su pistola y la puso en la frente de mi padre. Y dijo, le ordenarás a los judíos que den un paso al frente o te dispararé ahora. Lester dijo que el tiempo se detuvo. Dijo, yo estaba a su izquierda y no sabía lo que tu padre iba a hacer. Y dijo que parecía que todo paró. Fue una eternidad, dijo. Y la pistola apuntaba a tu padre. Y dijo, yo no sabía qué pasaría. Y dijo, de pronto tu padre habló, estaba tan calmado, nunca titubeó. Y dijo, mayor, puede dispararme, pero tendrá que matarnos a todos, porque sabemos quién es. Y enfrentará crímenes de guerra cuando ganemos esta guerra. Y usted pagará. Y Lester dijo, de inmediato el mayor se puso blanco. Dice que estaba blanco y que su brazo comenzó a temblar. Y dijo, la verdad, de lo que tu padre le mencionó, entró en su espíritu y en su mente. Y dijo que casi tan rápido como sacó la pistola, la guardó de nuevo y la puso en su funda y se fue en la dirección opuesta y se marchó de ahí. Dejó el campamento y nunca regresó. Dijo que nunca preguntó por los hombres judíos de nuevo. Y dije, ¿y tú qué hiciste? Y dijo, volvimos a las barracas a celebrar a tu padre. Y luego dije, wow, escuché esto por primera vez en el 2013. Y papá murió en 1985. Nunca me contó nada de eso. Y él siempre fue mi héroe, pero nunca supe hasta dónde él había seguido su fe para hacer lo que Cristo nos llama a hacer, y es entregar nuestras vidas por otros. Somos el cuidador de nuestro hermano. Por eso me encanta CUFAI. CUFAI es una organización increíble que ha reunido a millones de cristianos dinámicos que aman a Israel, que aman a Dios, que aman al Señor, para hablar como una voz. Creo que papá salvó a los hombres judíos porque él creía que un hombre judío llamado Jesús lo salvó a él. Él hizo lo correcto, no para su gloria personal, sino por lo que era correcto para Dios. Cuando la amenaza ocurre, cuando sacaron el arma y le apuntaron a la frente, cualquiera de ellos pudo decir, oye, ese chico es judío, aquel es judío, sé que él es judío. Ninguno hizo eso. Estuvieron juntos. Qué momento impresionante de unidad y de bondad para la humanidad. Muchas personas me han dicho, lo que tu padre y esos hombres hicieron me da esperanzas en la humanidad. Gracias de nuevo al pastor Chris Edmonds por compartir la increíble historia de su padre. Amigos, Roddy Edmonds fue un héroe americano real y un poderoso hombre de Dios. A continuación, vamos a Polonia para ver cómo la vida judía está renaciendo, levantándose de las cenizas del Holocausto contra toda posibilidad en la segunda ciudad más grande de Polonia. Amigos, no querrán perderse esta inspiradora historia. No se vayan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a CUFAI en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite cufai.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Bienvenidos de vuelta. Tal vez la conozcan como Cracovia, pero los locales la llaman Kraków. Es la segunda ciudad más grande de Polonia y por 800 años
fue el hogar de una comunidad judía floreciente. Fue así hasta que los nazis llegaron y todo cambió. Hace poco caminamos por las calles de esta hermosa e histórica ciudad polaca para saber más de esta historia de la comunidad judía de triunfo, tragedia y renacimiento. Vean esto. Entonces, esta es la colonia judía de Cracovia, Gregory. En general le dicen antigua colonia judía. Antigua colonia judía. Hay pocas personas judías viviendo aquí en este momento. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, que, vaya. Había muchos judíos aquí. Muchos. Háblanos más sobre la historia judía. Seguro. Aquí. Quiero hablar sobre los judíos que vivieron aquí inicialmente. ¿De acuerdo? Porque estamos en Kazimierz, como mencioné antes, que no es parte histórica de Cracovia. Era una ciudad separada. Primero, los judíos se establecieron en lo que ahora es la antigua ciudad. ¿Cuándo? No sabemos exactamente, pero el ayuntamiento registra que en los 1300 había una comunidad judía bien organizada que tenía 2 sinagogas, un baño ritual judío, un matadero y una población numerosa. ¿Dijiste los 1300? Los 1300 es el registro, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, unos 45,000 judíos vivían en Kazimierz, que ya era un distrito de Cracovia. ¿45,000? Sí, era la mayoría de la población judía de Cracovia, que era de unos 68,000, aunque las fuentes difieren un poco en eso. Creo que alguien dijo que era 1/3 de toda la población de la ciudad. Un cuarto, cerca de un cuarto. Vaya. Sí. Entonces, Gregory, la vida judía aquí se remonta a siglos, desde los 1300, y de pronto bajo la ocupación nazi fue un lugar muy oscuro y diferente. Especialmente después de que los alemanes nazis declararon que Cracovia era la capital del supuesto gobierno general, que era el nombre de los países marioneta manejados por los nazis. Esta ciudad era central para los planes nazis a largo plazo. Así es, era un núcleo de comunicación, una gran ciudad industrial. Por ejemplo, las tropas que iban a los frentes del este pasaban directamente a través de Cracovia y la estación de tren, por ejemplo, era moderna. Y después de una primera serie de persecuciones, cuando las empresas judías y las tiendas fueron boicoteadas, cuando los judíos fueron marcados, tenían que usar marcas en sus brazos. Sus tiendas eran marcadas. Al inicio de 1940 se decidió que querían que Cracovia fuera una ciudad libre de judíos. Eso significaba que la mayoría de los judíos tenían que irse en ese tiempo. Los campos de concentración no existían aún. Fue en 1940. Algunos judíos fueron llevados a campos de trabajo en el este. Construyeron fortificaciones en caso de agresión de la Rusia soviética. Sí. ¿Y cuáles eran las condiciones en ese gueto? Las condiciones eran muy, muy pobres. Apretadas. Basta decir que en el área del gueto 3,000 personas vivieron, a menos que fueran judíos, eran desplazados y 15,000 fueron forzados a mudarse ahí. El espacio promedio por persona que dio la administración nazi era de 2 metros cuadrados, como entre nosotros. ¿Algo así? Eso es todo, sí, 2 por... ¿Por familia? Por persona. Eso significa que muchas personas eran asignadas a cada uno de los cuartos, pero el mayor problema, si hablamos sobre el mayor problema en el gueto, era el hambre. Porque los nazis oficialmente proveían solo 300 calorías por día a cada persona. Incluso en Auschwitz las raciones de comida eran mucho mayores. La lista de Schindler, la película, que se hizo en 1992 y 93, se basa en el libro de Thomas Kenley, un novelista australiano, pero no fue el libro, sino la película la que hizo historia. Una película galardonada de Steven Spielberg, la lista de Schindler, un clásico. Sin embargo, Steven Spielberg al inicio quiso ir a Croacia para hacer esta película. De último momento se convenció de venir a Cracovia, donde el cineasta pasó 6 meses. Spielberg, de hecho, vivió con su familia en la ciudad por 6 meses. A continuación, visitamos la sinagoga más antigua en Polonia para conocer cómo un veterano nacido en Estados Unidos de las Fuerzas de Defensa de Israel está en una misión para reconstruir la vida judía en Cracovia. No se muevan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel.
Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagin y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q5 y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Gregory, mira, la vida judía se desvaneció bajo la amenaza nazi, bajo el gobierno soviético, y vuelve hoy poco a poco, no es lo que era, pero los recuerdos permanecen y no se me ocurre un mejor lugar para mostrar la memoria de la increíble historia de la comunidad judía aquí en Cracovia que en la que podría ser la sinagoga más antigua de toda Polonia. Háblanos de este lugar. La fecha 1407 se encontró adentro, está grabada en una de las rocas. Inicialmente construida con estilo gótico, fue afectada por el fuego y se recreó con estilo renacentista. El arquitecto italiano que estaba haciendo ese trabajo sintió mucho respeto por los constructores de la sinagoga inicial, así que aún hay algunos detalles góticos adentro. Sí. Las tropas nazis destruyeron la sinagoga a propósito. Quedó en ruinas hasta la década de los 50, cuando la ciudad decidió recrearla. La recrearon, la restauraron y finalmente se adaptó para que fuera un museo de la herencia judía. Aquí en el Centro Comunitario Judío de Cracovia nos dedicamos a reconstruir la vida judía en una comunidad que ha visto mucha tragedia, el Holocausto, y luego casi 50 años de comunismo, y ahora la vida judía de nuevo florece y estamos en primera fila intentando reconstruir nuestra comunidad aquí en Cracovia, Polonia. Es impresionante verlo y hay muchos cristianos que vienen aquí, Jonathan. Hay muchas relaciones judeocristianas, lo que hubiera sido impensable obviamente en los 40. Aquí en Cracovia, habla de cómo esa relación está floreciendo también. Por supuesto, en el ambiente en el que existimos, y Polonia, claro, es un país muy cristiano, y como la mayoría de la población es cristiana, aquí en Cracovia trabajamos muy de cerca con la comunidad cristiana local para ayudar a reconstruir la vida. De hecho, el centro, que es un centro pequeño, no es grande como en Estados Unidos. Tenemos a más de 70 voluntarios no judíos aquí, que nos ayudan con todo lo que hacemos. ¿Cuál fue la respuesta entre los judíos diáspora en todo el mundo de que la vida judía renaciera en Cracovia, nada menos, y que el CCG ha reiniciado? Debió ser una respuesta muy entusiasta de las personas, considerando el simbolismo de la ciudad y lo que pasó aquí en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, vemos que ahora la respuesta es conmovedora. Obtenemos la mayoría del presupuesto del extranjero para hacer lo que hacemos, que es cuidar a los sobrevivientes del Holocausto. Tenemos 60 sobrevivientes en el edificio. Abrimos un jardín de niños, que es la primera comunidad judía que lo tiene aquí en Cracovia desde el Holocausto. Tenemos un club de estudiantes, una cena de Sabbat cada semana. Nos estamos encargando de toda la comunidad. Y el mundo judío y no judío está cooperando. Esa es la idea, como dices, de la vida judía floreciendo en un lugar con una tragedia judía. Es algo que creo que se ha convertido en un mensaje importante para el mundo judío, que la naturaleza eterna, la idea de la resistencia judía, que pueden florecer no solo en Israel, y la vida judía florece no solo en los Estados Unidos, también puede florecer aquí en Polonia, aquí en Cracovia, a una hora de Auschwitz, que creo que es un símbolo muy importante. A continuación, mis conclusiones sobre la lucha contra el antisemitismo y cómo ustedes, sí ustedes, tienen un deber sagrado de manifestarse contra él. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo: lo que hagan para el más pequeño de mis hermanos,
Eso me hacen a mí. Amigos, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Recuerden, el Hijo de Dios fue un judío que vivió en la tierra de Israel. Eso significa que sus hermanos eran el pueblo judío. Ahora, como seguidor de Jesús, cuando Él me dice a mí que bendiga a sus hermanos, y cuando el Padre dice que debemos consolar, reconfortar al pueblo de Israel, tomo esos mandamientos divinos muy en serio, al igual que ustedes. Con el aumento en el antisemitismo global, vivimos en tiempos peligrosos, pero también vivimos en tiempos bíblicos. Como cristianos, tenemos la oportunidad de poner nuestra fe en acción, de pararnos en la brecha por el pueblo de Dios y la tierra de Dios. En QFI estamos haciendo eso en las comunidades, en los medios, en los campus y en la capital de nuestra nación. Desde pasar la ley de conciencia antisemitista hasta mudar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, estamos haciendo la diferencia donde más importa y necesitamos su ayuda. Únanse a nuestro movimiento y apoyen nuestro importante trabajo. Visiten qfi.org o llamen al número que ven en su pantalla. Mientras hacen eso, asegúrense de registrarse para nuestra cumbre en Washington, D.C. y acompáñenos en la capital de nuestra nación en junio. Este es el evento principal pro-Israel en Estados Unidos cada año y tenemos invitados muy especiales para el 2020. En el libro de Génesis, Dios promete bendecir a los que bendigan a Israel. Acompáñenos y hagan escuchar su voz por el bien de Sión. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana aquí en El Vigilante. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.